Mi nombre es Rodolfo Álvarez, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas y junto con mis compañeros voy a explicar la creación de un CRUD utilizando PHP y el gestor de bases de datos MySQL. Hola, buenas noches. Mi nombre es Javier José Caneda Ruiz, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la CUM. Estoy cursando Desarrollo Web de la ficha 51122. Hola, buenas noches. Mi nombre es Fernanda Natalia Sánchez Rocha, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la CUL y que está cursando Desarrollo Web de la fecha 5/11/38. Muy buenos días, mi nombre es Jessica Fernanda Bernat Delgado, la materia es Desarrollo Web y la fecha que me corresponde es 5/11/11/38. Buenas tardes, mi nombre es Camila Claros, soy de Desarrollo Web de la fecha 51/1/22. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nelson Rodríguez. Soy del grupo 51138 de Desarrollo Web. Bueno, con mi grupo vamos a presentar el AC. La implementación del presente ACA, la cual consiste en crear un CRUD a una base de datos en MySQL o MariaDB desde el lenguaje de programación PHP. Para ello hemos implementado la creación de una base de datos en MariaDB usando como gestor XAMPP para crear nuestro proyecto o nuestro motor de base de datos y para usarlo también como servidor para visualizar nuestro sitio web. El primer paso que hicimos fue crear nuestra base de datos, la cual consta de dos tablas. Una tabla de usuarios, la base de datos se llama CRUD, y tiene dos tablas. Una tabla de permisos para colocar roles de ingreso al sistema y otra tabla se llama usuarios. Estas dos tablas están relacionadas entre sí, usuarios con permisos. Ellas crean una dependencia. Los permisos se han colocado uno para administrador y dos para el usuario común, el que solo puede leer la información. Una vez creada nuestra base de datos, procedemos a mostrar el proyecto como tal. Ingresamos a localhost, acá final, que es el proyecto nuestro, y de acá final automáticamente nos selecciona el index y el index nos redirecciona a includes.login. Entonces aquí podemos ingresar tanto nuestro usuario administrador como nuestro usuario común que no tiene permiso sino de visualización únicamente. El usuario común, por ejemplo, para ingresamos como user y le colocamos 1, 2, 3, 4 y 5, una contraseña. Aquí el sistema nos detecta qué tipo de usuario es un usuario normal, nos da el nombre del usuario que lo toma de la base de datos y para ello nos muestra a qué tiene permisos ese usuario. El usuario final tiene permiso únicamente de ver la información de la base de datos, de buscarla o filtrarla aquí por cualquier campo de la tabla, todo lo que escriba aquí se puede buscar, visualizar y de exportarla en formato Excel. El formato de exportación, pues aquí tenemos, lo podemos colocar aquí. Y aquí nos exporta nuestra base de datos en Excel. Solamente esos son los permisos que tiene la persona con rol de usuario. Aquí salimos del sistema, nos redirecciona al login y ahora entramos como administradores. Como usuario administrador podemos hacer todo el CRUD completo, que es la base del ejercicio.
Aquí nos detecta bienvenido administrador, nos detecta el rol y RAN, nuestro nombre con el que nos estamos logueando. Entonces, ya aquí empezamos a ver la primera opción del CRUD, que es el de visualizar los datos, el de read, el de leer. Aquí estamos leyendo, haciendo una consulta a la base de datos y nos está trayendo de la base de datos la información actual que tiene la base de datos. Aquí nos las está pintando en nuestra página. Esta es la primera condición de la base de datos. La segunda condición es que se puedan crear, o sea, vamos a hacerle un insert a la base de datos. Aquí para esto nos apoyamos de un modal, utilizando el botón nuevo usuario, nos despliega este modal. En este modal podemos poner un nombre cualquiera, un correo cualquiera, podemos poner un teléfono cualquiera y la contraseña también la que sea. Y aquí en el rol de usuario vamos a colocar o uno si queremos que este usuario que estamos creando sea administrador del sistema, o dos si queremos que el usuario que estamos utilizando sea usuario del sistema. Entonces vamos a crear a Ángela como un usuario del sistema y le damos aquí botón guardar. Automáticamente nos actualiza la base de datos, nos sube la información y nos hace un read nuevamente con la base de datos actualizada, y aquí nos está pintando al nuevo usuario que creamos, Ángela. Aquí con esto ya se nos da cumplido el insert a la base de datos. Ya tenemos dos condiciones, que es la de leer y la de insertar datos. Ahora, en la condición del ACA nos pide que también se pueda actualizar, que le podemos hacer un update. Entonces aquí vamos a hacerle un update a la base de datos y digamos que vamos a cambiar el teléfono, que no queremos que sea 444, sino 555. Entonces aquí le actualizamos, editamos y automáticamente también nos creó el update de la base de datos, lo guarda y nuevamente nos trae, nos pinta en nuestro navegador el usuario ya actualizado. También nos pide crear la última condición de la base de datos, que es el delete. El delete es eliminar un registro también de la base de datos. Para ello vamos a eliminar a Ángela, que es la que acabamos de crear. El sistema nos pregunta si estamos seguros de eliminar ese registro y lo podemos eliminar y nos desaparece de la base de datos. Cabe destacar o nombrar que en sistemas de producción no se recomienda eliminar ningún registro de la base de datos. Para esto se crea un campo adicional, que es un campo que se puede colocar como false o true, un campo lógico, donde podamos deshabilitar el contenido o el campo de la base de datos, pero la información va a quedar guardada por futuras investigaciones o cualquier otro requerimiento necesario. Entonces solamente se deshabilita y no se mostraría. El campo deshabilitado sería como si estuviera eliminado de la base de datos, pero podemos llevar un registro, un histórico de eventos donde nos va a mostrar todo esto. La otra condición que nos pide el trabajo es que se pueda filtrar o buscar la información. En este caso yo apliqué una búsqueda en JavaScript para hacerla dinámica, porque si hacemos la búsqueda en PHP, una búsqueda normal, la búsqueda nos tiene que escribir, tenemos que escribir lo que vamos a buscar aquí en el campo de búsqueda, luego vamos a darle acá en el botón que diga buscar y eso va a ser una consulta a la base de datos, nos trae esa información y nos las pinta en el sistema. Hablando de un software como el que yo tengo con 2 registros, pues es imperceptible. Pero si estuviéramos hablando de un software que tenga millones de registros, el registro, esa búsqueda nos tardaría muchísimo. Entonces, en la forma en que yo lo hago es que con el JavaScript tomo el DOM, que es la que tengo pintado ya en mi navegador,
cuando me dicen buscar, ya esta información la había traído de la base de datos, ya la tengo pintada en mi navegador. Entonces, al momento que yo escribo con JavaScript la búsqueda, ella no va a ir a hacer una consulta a la base de datos. Ella lo que hace es que toma lo que encuentra en el DOM, en todo lo que tengo yo pintado aquí en la base de datos, sin importar cuántos miles o millones de registros sean. Ella va y hace una búsqueda sobre esto. Entonces, la búsqueda que normalmente tomaría incluso hasta media hora, 20 minutos de buscar o filtrar, lo va a hacer en cuestión de segundos, de microsegundos. Entonces va a ser imperceptible y le va a dar una apariencia de velocidad en nuestra aplicación impresionante. Entonces, esta búsqueda es dinámica. Si vamos a buscar por nombre, escribimos RAM y vea, nos filtra automáticamente. Con solo borrar las letras que vamos escribiendo, nos va volviendo a mostrar todo el componente. También podemos buscar por correo, por ejemplo, user, ahí nos filtró, vea, ya arroba, él nos filtra. También podemos buscar por contraseña, por password, 1, 2, 3, 4. Aquí igual como los passwords son igualitos, entonces nos los deja, pero esto es por cuestiones educativas, pero el password no es recomendable dejarlo así en texto plano, porque cualquier persona puede ingresar, hackearnos la base de datos y puede copiar todo, vulnerarnos todos los datos, todas las contraseñas. Para ello se utiliza un script de encriptación en modo hash o modo MD5, aunque el MD5 está muy deprecado porque ya es muy fácil desbloquear una contraseña en MD5. También podemos filtrar por teléfono. Por ejemplo, si vamos a escribir 98, nos filtra automáticamente. Podemos filtrar por fecha de creación. Digamos que vamos a filtrar por las 9, ahí nos crea, vea, automáticamente. Si queremos filtrar por rol, entonces también el rol administrativo nos filtra automáticamente. O por el rol de usuario normal, ahí nos filtra automáticamente. Y por último, para completar las condiciones del ACA, nos piden que podamos exportar la información. Entonces aquí las exportamos en PDF, nos manda un cuadrito, una tabla en PDF que podemos imprimir o guardar o hacer con ella lo que deseemos. O también podemos exportarla en Excel, que nos dice cómo vamos a leer esos datos. Aquí, cómo nos los exporta en una base de datos de Excel que las podemos modificar o guardar o hacer con ella lo que deseemos. También así como la exportamos a Excel, también podemos importarla de Excel a SQL, a nuestra base de datos SQL. Entonces, para ello, tenemos con esto nuestra condición o nuestro ACA cumplido, buscando o cumpliendo con todos los requisitos que la docente nos está pidiendo en este momento. Para terminar, pues salimos del sistema y nos manda nuevamente a la página de inicio. Muchas gracias por su atención.